Imposible una mejor noticia, un mejor invitado para un día con tantas noticias malas, regulares. Esta es una buena noticia que nos llega de España, precisamente donde hemos estado hoy conectados. Y no necesita mayor presentación, inclusive no solamente gracias a la distribución de sus libros en toda América Latina, pues es que ha sido traducido a 40 idiomas. Permanentemente estamos cerca de sus libros. Gracias a la televisión, bueno, y precisamente un productor colombiano que siempre le sigue la pista a Patricio Wills, nos sentimos muy cerca de la obra de Arturo Pérez Reverte. Tiene una nueva novela que está muy bien comentada. Es una novela de mar y de amor. La isla de la mujer dormida. Maestro Pérez Reverte, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde para usted. Buenos días para ustedes. Gracias por recibirme hoy. Es un placer. Usted ha dicho que este libro, esta historia de amor, esta isla de la mujer dormida, es un ajuste de cuentas con una historia que lo acompaña a usted desde que era niño. ¿Cuál es esa historia y cuál es la cuenta que quiere ajustar? Sí, es cierto. Bueno, mi generación conoció la televisión muy tarde. Yo conocí la televisión con 12 años y a través fue todo cine y libros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veía películas, veía libros de piratas, de aventuras y sobre todo, bueno, pues los corsarios, los piratas, y me quedé y jugaba a eso con mis amigos, y además yo vivía junto al mar, lo cual facilitaba mucho la imaginación, y siempre tuve en la cabeza historias de haber querido ser un corsario, un pirata, un aventurero del mar, y bueno, esas cosas van ahí, quedan en la cabeza. Uno después vive, se mueve por el mundo, y bueno, pero me acompañó todo el tiempo, bueno, y siempre quise hacer una novela de piratas, pero ahora una novela de piratas en este momento ya no es muy actual y tiene mucho que ver con el presente, así que decías una novela de piratas modernos, de corsarios. Entonces, bueno, el siglo pasado, el año 1937, en la Guerra Civil Española, el Mediterráneo me daba la oportunidad de situar ahí la historia, así que decidí eso, hacer una historia de aventuras, de guerra en el mar y también de amor. Señor Pérez Reverte, la crítica lo alaba muchísimo con esta obra. Yo sé que usted no me va a dar su opinión acerca de que dicen que es una obra maestra, pero dicen sobre todo que es su obra tal vez más personal porque se juntan varios aspectos muy suyos, como lo que usted dice, el mar, el corsario, la historia, pero sobre todo también las mujeres, el amor, el sexo, todos esas características ¿están a propósito ahí o fue casualidad? Bueno, en realidad un escritor coherente, y yo intento serlo, tiene un mundo narrativo determinado, se mueve siempre en un territorio que es el suyo, y cada novela es una variante, una exploración, una ramificación de ese territorio. Luego, lo que pasa es que con la edad, con el tiempo, ahora estoy a punto de cumplir el mes que viene 73 años, entonces uno va viendo ese territorio de forma diferente. La edad, el tiempo que pasa va dando nuevos matices, nuevos enfoques al mundo. Entonces he descubierto asombrosamente, yo que creía que la edad daba certezas, he descubierto que no, que la edad da incertidumbres, que cada vez tengo menos certeza sobre el mundo y que me muevo en una zona gris, ambigua, llena de contradicciones, incluso personales. Y eso es muy interesante porque es muy aburrido llegar a esta edad con certezas que dejen el mundo ya resuelto. Al contrario, me enfrento todos los días a problemas por resolver y a contradicciones incluso propias, como digo. Bueno, entonces, esta novela, digamos, es mi territorio habitual, pero con una mirada, digamos, diferente, ¿no? Es las mujeres, el sexo, el amor, la lealtad, la aventura, la vida, la muerte, el horror, la guerra, el dolor, todas esas cosas, bueno, digamos que van evolucionando. Entonces, bueno, van evolucionando, con lo cual estoy contento porque no soy un escritor que repita siempre la misma historia, sino que los años me van permitiendo justamente dar diferentes enfoques, diferentes maneras de mirar a esa misma historia. El detenerse sobre el tráfico de mercancías que llegaban de la Unión Soviética a España en tiempos de la Guerra Civil es una faceta poco contada de la Guerra Civil, ¿no es cierto? ¿Qué tan difícil fue documentarse para ello? Por eso la abordé, porque la Guerra Civil Española se ha escrito mucho, pero siempre se ha escrito desde un punto de vista ideológico, ¿no? A mí no me interesa eso. Como he dicho, además, me enfoca además en una zona de ambigüedades más que de certezas, de buenos y malos, de rojos y azules, de blanco y negro. Pero bueno, esta historia
la guerra civil la quería utilizar como fondo. Es cierto que había en aquella época un tráfico de mercantes soviéticos que iban con ayuda para la República Española. Entonces, bueno, es verdad que había ataques contra ese tráfico en el Mediterráneo. Pero entonces yo he decidido montar eso, una especie de operación que me he inventado en una isla del Egeo, una base para ir a atacar ese tráfico de barcos mercantes. Bueno, entonces, claro, lo que hice, pues me documenté, fui allí, aparte conozco bien ese mar, he navegado por esas islas, conozco los puertos, las islas, Atenas, Estambul, o sea que esa la conozco muy bien, el Mediterráneo oriental. Bueno, pues me documenté, claro, no vale ahora, el mundo de ahora no me vale, el Estambul de ahora, el Atenas de ahora, el Egeo de ahora no me sirve, tenía que irme al del año 1937. Y eso es el placer justamente de una novela, documentarte, viajar, imaginar, ver fotografías, libros antiguos, leer cosas, oír músicas. Entonces esa labor de documentación previa, que ha sido muy rigurosa, bueno, como en todas mis novelas, pues digamos que es la parte más feliz. Después viene ya la parte más mecánica, más rutinaria, que es escribir la novela, eso ya es otra cosa, es una parte, digamos, más técnica y profesional. Pero esta primera fase, la fase, digamos, de enamoramiento de una historia, de seguimiento, de adentrarse en la historia, a ver qué voy a contar y cómo lo voy a contar, es una fase maravillosa. Y así ha sido. Es una novela muy feliz para mí, he sido muy feliz escribiendo. Maestro, ¿cómo es el cuento de que no hay buenos buenos ni malos malos? ¿Quiere decir que los buenos tienen un poquito de malos y los malos un poquito de buenos? No, es todavía mucho más profundo. Es que los malos pueden ser buenos y malos al mismo tiempo o viceversa. Le pongo un ejemplo breve y rápido. En el año 1977, yo estaba en Eritrea con la guerrilla eritrea. Y entonces estuve en el ataque a la ciudad de Tesenei, iba con ellos como reportero, entré con ellos en la ciudad, y durante la mañana fue un combate desde el amanecer muy duro. Digamos, los chicos lucharon de una manera realmente heroica, admirable, y los vi luchar y morir, y los admiré porque yo estaba con ellos, los conocía, y uno eran mis amigos, digamos, iba con ellos ya un mes allí con ellos en Eritrea. Por la tarde, después de la victoria, la misma gente se dedicó a matar prisioneros y a violar mujeres. Y ese día comprendí, yo tenía 24 años, comprendí que eso del bien y el mal depende de las circunstancias, que somos capaces de lo bueno y de lo malo, de lo alto y de lo bajo, de lo digno y de lo indigno, y a veces las mismas personas y a veces en el mismo día. Y que una persona sometida a motivaciones determinadas, a impulsos, a venganzas, a pasiones, a traiciones, a lujurias, a ambiciones, a lo que sea, puede modificar sus comportamientos, y que hay gente que es a lo mejor un padre de familia maravilloso o que ama a los animales puede torturar a un ser humano por tal razón. Y cuando empecé a comprender que el mundo es ese lugar ambiguo al que me había referido antes, ¿no? Y entonces, claro, ya uno se enfrenta a la vida de una manera diferente. Uno ya no, esa línea que pretenden trazar los moralistas y los políticos a veces, ¿no? Entre esto es bueno y esto es malo, defínase, pues no estoy seguro, porque a lo mejor comparto cosas de unos y de otros, de un lado y de otro lado el estar a uno y otro lado de la línea es muy importante para mí. Lo he aprendido, no es teoría de barra de bar, ni lo he aprendido en el cine, ni en las novelas, lo he aprendido en la vida. Y bueno, y con eso, justamente con esa ambigüedad, lo que no significa ambigüedad moral, significa ambigüedad, digamos, de lucidez, de conocimiento, con eso escribo novelas. Le quiero preguntar por un viejo amigo de sus lectores, que estamos ahí pendientes, esperando, y tenemos como necesidad de noticias. Y claro, le pregunto por el querido Capitán Alatriste. ¿Cuándo nos volveremos a reencontrar con él? Bueno, sabe que hay lectores que me insultan porque que me escriben cartas porque no vuelvo. ¿Qué pasa con Alatriste? No me atreveré a tanto, pero sí. Bueno, puedo decir, y eso sí es un compromiso, que si vivo lo suficiente, cosa que nunca se sabe, porque no sé uno si uno le queda 6 meses o 6 años o 10, si vivo lo suficiente, habrá nuevos Alatristes. Tienen mi palabra de honor. Maestro Pérez Reverte, usted sabe mucho de guerras, 18 conflictos como corresponsal, y este es un libro de guerra. ¿Qué diferencia hay entre esas guerras que usted ha vivido, ha escrito, y las guerras actuales? No, la guerra es siempre la misma. Desde Troya hasta ahora mismo, hasta Gaza o Ucrania, lo que cambia es la forma de arrasar una ciudad. Antes era el caballo de madera y el fuego griego y los asedios y los carros de caballos, y ahora pues son las bombas inteligentes, los drones y estas cosas. Pero en realidad el eje es el mismo. El ser humano, por razones casi biológicas también, soluciona al menos sus conflictos de esa manera. Y bueno, esa violencia está implícita, y bueno, eso decirlo en Colombia suena
suena absurdo porque ustedes conocen la violencia muchísimo mejor que los españoles, desgraciadamente para ustedes, ¿no? Y bueno, y quiero decir con esto que la guerra la violencia forma parte de la naturaleza humana. Entonces, lo que pasa es que hay sociedades y momentos históricos donde esa violencia se manifiesta con más evidencia, y momentos en los cuales esa violencia o ese horror está, digamos, más disimulado o más oculto o más tapado por convenciones, por circunstancias sociales, pero está siempre ahí. Y lo malo es olvidarlo, porque cuando uno olvida, retorna otra vez. O sea, justamente el problema está que no aprendemos no aprendemos de la historia y no somos capaces de prever los siguientes estallidos que se van a dar siempre. O sea, en ese sentido no tengo duda ninguna. Yo soy muy pesimista, digamos. He leído mucha historia y he vivido 21 años en países en guerra y sé cómo es el ser humano. Entonces, no me hago ilusiones. Únicamente la educación, la cultura, la bondad, los buenos sentimientos, la solidaridad, la lealtad, el amor, consiguen consiguen mantener a raya esos diablos terribles que todo ser humano lleva en su corazón y en su cabeza. Los invitamos a viajar a esta isla de la mujer dormida del maestro Arturo Pérez Reverte. Me imagino que ya nuestro productor colombiano Patricio Wills estará tratando de convencerlo para llevarla a la televisión, como ha hecho con otras exitosas historias. Sí. Maestro, un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y gracias por haberme permitido acompañarlos esta mañana. Un abrazo.